quizá no vamos a ver la historia de Daniel un poco lejos de nosotros en cuanto a tiempo. Hace muchísimos años que esto se dio. En cuanto al contexto, nosotros no estamos en Babilonia, pero lo que pretendo con la ayuda del Señor es saber que estos hombres, tanto Daniel como sus amigos, tuvieron su fe sometida a las peores pruebas posibles. Entonces me gustaría que después de analizar todo lo que vayamos a ver que donde nosotros estamos es solo un poco de lo que estos hombres pudieron experimentar. Y que si estos hombres pudieron ser fieles y leales a Dios en esas circunstancias, nosotros no podemos tener excusas para no ser fieles a Dios en las que vivimos ahora. La gente a veces usa la frase de que era más fácil ser cristiano en aquellos tiempos. Y cuando uno estudia el relato bíblico, yo no sé dónde ven la facilidad de seguir a Jesús en el Nuevo Testamento y la facilidad de ser creyente en estos tiempos, por ejemplo, de cautiverio. La realidad es que en medio de Sodoma, en medio de Gomorra, en medio de Babilonia, debemos ser fieles a Dios, y la realidad es que se puede. Y estos hombres nos lo van a enseñar hoy. Así que vamos a ir a la palabra, vamos a analizar la situación, vamos a ver cómo la podemos comparar con nosotros, vamos a poder ver cómo la comparamos con nuestro contexto inmediato, la sociedad en la que vivimos y hacia dónde se dirige esa sociedad, y ver la reacción de estos hombres y la disposición de su corazón. Yo quiero empezar por el versículo 3 de nuestro texto, y es ahí donde vamos a empezar a ver cosas de los hombres, cosas a las que se enfrentaron. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Ahora el versículo 4 nos empieza a dar la descripción de qué tipo de hombres quería el rey. El rey Nabucodonosor estaba llevando cautivo al pueblo de Dios y estaba usando a uno de sus jefes, a uno de los de más confianza, para ir a buscar un grupo determinado de personas. Como veremos ahora, no eran personas que el rey las quisiera para trabajos de esclavos normal. No eran personas que el rey las quisiera para trabajar el campo o las quisiera para esclavizarlos en algunas casas. El rey tenía un propósito especial para estos jóvenes que quería llevar directamente a palacio, pero con un propósito en concreto, y me llevará a reflexionar cosas. Pero el rey entonces, como no van a ser esclavos normales, como no van a dedicarse ni a la guerra, ni al cultivo, ni a la ramadería, ni al trabajo forzoso, como tenían un propósito en particular, también tenían que tener unas características particulares. Y a partir del versículo 4 nos las dan. La primera cosa, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno. No son solo hombres en los que no hubiera defecto alguno, sino hombres jóvenes. No quiero que piensen a lo mejor en jóvenes de 12 años, 13 años, pero sí hombres jóvenes, hombres de una edad temprana. Cuando nosotros vemos que quiere jóvenes y luego entendemos para qué quiere a esos jóvenes, lo que quiere hacer en la mente de esos jóvenes y lo que quiere que esos jóvenes hagan en el palacio, yo sé por qué Nabucodonosor quiere jóvenes. La generación más fácil de manipular en nuestros tiempos son los jóvenes. Cuanto antes empieces a inculcar ideas en la cabeza de una persona, antes lo vas a adaptar a tu manera de ver el mundo. ¿Saben por qué la mayoría de jóvenes y mujeres jóvenes son feministas hoy en día? Porque es lo que les han dado desde pequeñas. Si hubieran nacido hace 100 años, no serían feministas probablemente. ¿Por qué? Porque habrían recibido otro tipo de, entre comillas, adoctrinamiento. Lo que la sociedad sabe, y por eso trabaja desde temprana edad con los pequeños, es que de pequeñitos somos esponjas, retenemos todo lo que nos dan. No tenemos una identidad formada, no tenemos un carácter propio, nos estamos quizá conociendo, nos estamos desarrollando. Por eso el Señor también, por otro lado, le pide a los padres que instruyan al niño en su camino. El Señor les pone prisa a la hora de enseñarles su palabra, de enseñarles su ley, porque sabe que es la mejor edad para que alguien empiece a conocer al Señor. Así como Dios quiere que empecemos pronto a entrenar a los hijos en la palabra de Dios, a instruir a los niños en el camino del Señor, el mundo lo sabe. Y también empieza pronto con la ideología de género y con otras filosofías. Nabucodonosor tenía un propósito para estos jóvenes, y es que sirvieran a palacio, sirvieran a Babilonia. Y la idea era que al final pensaran como los de allí.
hablaran como los de allí, caminaran como los de allí. Y por eso necesitaba que fueran jóvenes, porque quizá no tendrían el carácter tan formado, quizá no tendrían la identidad tan formada como un anciano, que muchas veces cuando vemos una persona mayor escuchamos gente que dice, a esa edad la gente ya no cambia. Realmente no es así. Dios puede cambiar a cualquier persona, eso es una realidad. Dios no tiene límites de edad para transformar a alguien, pero sí que es cierto que cuando una persona lleva 80 años con unos principios y unos valores, es muy difícil que cambie su manera de ver la vida. Por eso buscaban jóvenes. Pero esos jóvenes además tenían que ser de una determinada manera, que no tuvieran defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, y dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Los quiere jóvenes inteligentes, dotados de inteligencia. ¿Por qué? Porque los va a capacitar para ser personas oficiales en palacio. Los reyes no querían personas analfabetas. El nivel de analfabetismo de aquellos tiempos era muy alto. El nivel de personas que no leían, no escribían, no eran muy dotadas de conocimiento era exagerado en aquellos tiempos. Pero para servir en palacio debían ser personas dotadas, debían ser personas capacitadas. ¿Por qué? Porque si mañana vas a enseñar, si mañana vas a instruir a otros, si mañana vas a guiar a otros, tienes que hacerlo con conocimiento. Si te das cuenta, para servir al Señor, el conocimiento o la aptitud de guiar con palabras y dirigir no es lo que más se pide. Pero cuando Dios llega a sus pastores, cuando Dios da las características de los pastores, Él pide que sean aptos para enseñar. Tienen que tener capacidad de poder guiar en la palabra, de poder instruir en la palabra. No vale cualquier persona. Tú puedes encontrar a un hombre que cumpla todos los requisitos, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, pero si no es apto para enseñar, si no tiene capacidad de guiar al pueblo de Dios en las Escrituras, si no tiene capacidad de guiar al pueblo de Dios en la palabra, no puede ser pastor. Porque lo que Dios nos ha dado para guiar a su pueblo es un libro. Y si no tienes capacidad de enseñar la letra de ese libro, la palabra de ese libro, el espíritu de ese libro, no puedes estar al frente del pueblo del Señor. Estos jóvenes iban a servir en palacio, probablemente a instruir, a enseñar, a guiar a otros, y por eso debían ser jóvenes inteligentes, dotados de conocimiento, dotados de toda rama de saber, de entendimiento. ¿Y para qué? Para que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey. El rey no quería matar a esos jóvenes. El rey quería que les sirvieran a él. Y ahora empiezo a analizar las cosas desde la perspectiva de nuestro tiempo. Hermano, el mundo no quiere, de momento aquí en Occidente, no quiere matar a los cristianos. El mundo de momento, en este tiempo, no quiere que los jóvenes de las familias cristianas mueran. El mundo quiere que les sirvan a él. El mundo quiere que les sirvan a él. Hermano, sería tan fácil si le sobráramos a este mundo decir, oye, como hizo Herodes, como hicieron otros reyes, exterminemos a todos los que crean en Jesús y el mundo para nosotros. Pero realmente el mundo no se complace en simplemente ver cómo el cristiano es erradicado, sino que el deseo del mundo es que aquellos que actualmente profesan alguna fe, o sus hijos, o sus niños, acaben al servicio de este mundo. ¿Qué daría más placer decir, ha muerto en Cristo o ahora sirve a Satanás? ¿Qué daría más satisfacción al corazón de este mundo de decir, Señor, murieron siendo fieles o Señor, te los hemos quitado? El mundo no quiere simplemente matar cristianos. Por el momento el mundo los quiere confundir, los quiere adoctrinar, porque el deseo de este mundo es que el cristiano acabe sirviendo en los palacios de los reyes de este tiempo. Nos vamos a dar cuenta que el mismo deseo de Nabucodonosor es el mismo deseo que también tiene el mundo para nosotros. Es el mismo deseo que tiene el mundo para sus hijos. Es el mismo deseo que tiene el mundo para sus jóvenes. Entonces el rey quería que sirvieran en palacio. Y dice, y le mandó que le enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Y si eso no es adoctrinar, que venga alguien y me explique lo que sea. ¿Qué escritura tenían esos jóvenes antes? Su propia lengua.
Ellos hablaban la lengua del pueblo judío. Ellos escribían la escritura propia de los hebreos. Todo lo que tenía que ver con ellos tenía que ver con un idioma que estaba vinculado en aquel entonces al pueblo de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es que esos jóvenes dejen de pensar en todo lo que tienen relacionado a su Dios. El idioma del pueblo de Dios, la escritura del pueblo de Dios, la lengua del pueblo de Dios. Necesitamos que todo lo que en su mente esté relacionado con su Dios empiece a salir del mapa. Porque cada vez que ellos escriban, recordarán las escrituras de su Dios en ese idioma y en esa lengua. Y debemos conseguir que olviden esa escritura, que olviden esa lengua. Porque cuando empiecen a olvidar eso, será el primer paso para que acepten nuestra escritura, para que acepten nuestra lengua y para que acaben olvidando a su Dios. Mira cómo sigue. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que hicieran ¿qué? Los educaran, lo mismo que hace la escuela, que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Hermano, el rey no los pone directamente en palacio, primero los tiene que educar, primero los tiene que adoctrinar. Además, el rey no es tonto, el rey no solamente les quiere quitar su lengua, no solamente les quiere quitar su escritura, sino que ahora los tienta con algo muy dulce, muy sabroso, manjares del rey y vinos del rey. ¿Por qué el rey hace eso? Probablemente los caldeos, probablemente aquellos que vivían en Babilonia no tenían la dieta alimentaria que tenía el pueblo de Dios. Probablemente comida sacrificada a los ídolos, probablemente un alimento que incumplía las leyes alimentarias que Moisés había establecido en la palabra de Dios. Y probablemente esos manjares entrarían en choque con aquella cultura alimentaria que tenían Daniel y sus amigos en aquel entonces. Ya no queremos que se acuerden de Dios a través de la escritura, ya no queremos que se acuerden de Dios a través de la lengua, y queremos que empiecen a pecar contra su Dios. Y si queremos que empiecen a pecar contra su Dios, no le vamos a ofrecer algo peor, le vamos a ofrecer algo más sabroso. La Biblia habla de manjares y vino del rey. No todo el mundo tenía acceso a ese tipo de comida, no todo el mundo tenía acceso a ese tipo de alimento, y para nada todo el mundo podía beber el vino que se servía en palacio. Y a ellos se lo ponen en una bandeja para que lo coman cada día mientras están siendo educados. Hermano, el mundo no es tonto. Para educarte, para adoctrinarte, Él no va a venir con una espada, con un látigo o con esposas. Él va a venir con manjares. Él va a venir con cosas para seducir. Él va a venir con cosas que te van a hacer pecar contra Dios, pero que van a satisfacer tu carne, porque al final el único propósito es que al cabo de un tiempo te hayas olvidado de Dios y ahora ya seas uno más de ellos. Exactamente lo que quería hacer Nabucodonosor. Olvidarte de Dios, pecar contra Dios para terminar sirviendo a este mundo. Y mira qué interesante, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Tampoco es casualidad el cambio de nombres, hermano. Cuando tú ves los nombres de profetas y algunos personajes bíblicos, te darás cuenta que la palabra él está muy presente. Daniel o Elías o Eliseo, y así puedes seguir con varios nombres. Ese término él es un nombre que indicaba Dios, algo que tenía que ver con Dios. Dios es bueno, Dios es favorable, Dios ha concedido, Dios es proveedor. Ese él, por eso vemos El Shaddai, él, y vemos esos nombres. Cuando les quitan ese nombre, están eliminando todo rastro que los identificaba como alguien que pertenecía al Señor. Ya no sería Daniel, el hombre que era de Dios. Ya no sería Misael, otro hombre que pertenecía al Señor. Ahora quitan ese él del nombre. Ahora le dan nombres que están vinculados a una terminología pagana,
ahora ya no van a tener ni siquiera en su nombre la pronunciación de un término que les haga pensar en el Dios Todopoderoso. Les cambian la escritura, les cambian la lengua, les cambian el alimento, les cambian los hábitos para al final hacer lo que desean, cambiarles la identidad. Hermano, eso es exactamente lo que el mundo está haciendo con nosotros. Nos quieren cambiar el nombre. No quieren que seamos el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el discípulo de Cristo. Y hermano, el mundo no lo va a hacer de la noche a la mañana, no lo va a hacer bajo amenazas. Llegará así la persecución física, pero de momento el mundo lo va a hacer de otra manera. ¿Te das cuenta la simbología que utiliza el movimiento LGTB? Colores, unicornios, siempre todo vestido en sonrisas, siempre todo vestido en manjares, en cosas buenas. ¿Qué tiene de malo los manjares del rey? ¿Qué tiene de malo la comida de palacio? Aparentemente nada, si corre en la dirección de lo que Dios ha establecido. ¿Qué tiene de malo lo que el mundo LGTB ofrece? Amor. Amor a cualquier persona independientemente de su sexualidad. Amor a yo amo, como dicen, yo amo a la gente, no amo el sexo. No amo hombre, mujer, yo amo a la persona. Ellos ofrecen amor, ofrecen ¿qué? Tolerancia, te sientas como te sientas, seas como seas, mientras el mundo te discrimina, mientras el mundo te pone etiquetas. Si tú quieres ser hombre, te aceptamos así. Si tú quieres ser mujer, te aceptamos así. Si tú quieres ser un perro, te aceptamos así. Si tú te quieres sentir un adulto, te aceptamos así. O sea, ellos ofrecen manjares para la carne. Cosas que a la carne le caen bien, cosas que a la carne les son apetecibles porque no les lleva a luchar contra su ego, contra su pecado, contra su rebeldía contra Dios. Simplemente te dicen, no, mira, Dios te pide que renuncies, Dios te pide que te niegues, Dios te pide que aceptes sus normas, pero nosotros te aceptamos tal y como eres. Aparentemente son manjares, pero el único fin es que al final sirvamos a los propósitos de este mundo. Cuando nosotros a veces vemos en algunos vídeos de internet esas manifestaciones feministas, por ahí hay algunos youtubers que de vez en cuando van a las manifestaciones feministas y les hacen preguntas. Oye, ¿tú estás a favor de esto? Claro. ¿Tú estás a favor del edicto feminista? Claro. ¿Qué dice el edicto? Bueno, no sé. Pero, ¿de qué te estás manifestando? No, en contra de la brecha salarial. Bueno, dime un ejemplo, un caso en el que una camarera y el compañero no cobren lo mismo, o el que el oficinista y la oficinista no cobren lo mismo. Y se empiezan a bloquear y se enfadan y dan gritos y hablan de patriarcado y te das cuenta que repiten el mismo discurso, las mismas frases. Están adoctrinados. No tienen ya conocimiento, no tienen ya identidad, les han hecho una identidad. Le han dicho, mira, ya no te puedes depilar porque eso es del patriarcado, ahora te tienes que rapar la cabeza, ahora tienes que eliminar todo rastro de feminidad porque ese concepto de feminidad también lo ha impuesto el patriarcado y tú tienes que ser libre de esas ataduras que te hacen ver como esa mujer que debe ser según este mundo. Ahora te rapas media cabeza, la otra te la pintas de azul, te pones un pañuelo de color verde y gritas y alzas el puño y repite conmigo patriarcado, brecha salarial y estas cosas. ¿Lo entiendes? No, no importa. Es la lengua que vas a hablar ahora. ¿Lo entiendes? No, no importa. Ese ahora va a ser tu idioma. ¿Lo entiendes? No, no importa. Ese ahora va a ser tu nombre. Y tú vas a servir a nuestros propósitos. Toda la vida ha sido así. El mundo tiene una agenda. El mundo va en una dirección y solamente ve a la sociedad como peones para servir a sus propósitos. Y por eso los cristianos siempre han sido vistos como los enemigos de este mundo. Porque mientras el mundo es adoctrinado, los cristianos no nos doblamos ante ellos. ¿Te das cuenta? La sociedad se va adaptando a la manera de pensar de cada tiempo. Miren, el caso más loco quizá puede ser, cuando tú escuchas la palabra Hitler, ¿qué te viene a la cabeza? Un demente, pero un demente que cambió el idioma de mucha gente, que cambió el nombre de mucha gente y que para ti es un demente, pero que si probablemente hubieras vivido en la Alemania de aquel momento, muchos de nosotros podríamos quizá haber sido convencidos de esa demente idea.
Porque probablemente para nosotros es demente, porque conocemos la historia. Pero si hubiéramos nacido en aquella época, si nos hubiéramos sometido al discurso de Hitler, al discurso de los amigos de Hitler, capaz que nos hubieran hecho ver a los judíos como los enemigos de nuestra sociedad. ¿No pasa hoy en día con aquellas personas que todavía tienen algún cierto racismo? Nos quitan el trabajo, algunos creen el discurso y forman su identidad en base al discurso de este mundo. Por mucho tiempo España fue de derechas, conservadora. Ahora llegó un señor con coleta, ya no está, pero trajo un discurso de los ricos son malos, las empresas son malas, nosotros somos los oprimidos, los ricos son malos, los pobres son buenos. ¿Cómo? ¿Cómo que los ricos son malos y los pobres son buenos? Hay ricos malos y hay ricos buenos, hay pobres malos y hay pobres buenos. Pero han empezado a traer ese discurso, han empezado a usar palabras como desigualdad, han empezado a usar mucho la palabra capitalismo, han empezado a usar mucho palabras que han creado una identidad y han formado una España cada vez ahora más tirando al comunismo. ¿Y es a dónde vamos? Nadie imaginaba que España fuera a tender tanto a la izquierda como lo vemos hoy. Pero todo empezó con cambiemos su manera de hablar. Enseñémosles una nueva lengua. Démosles de comer otras cosas. Pongámoslo en la televisión, pongámoslo en la radio, pongámoslo en las series y mañana se llamarán como nosotros creamos y servirán a nuestros propósitos. Si tú pones hoy Netflix, todas las series tienen o una persona afroamericana o un homosexual o una lesbiana. No puede faltar. Si la película ya 20 minutos y todavía no salió, espera que aparece. Y si la serie lleva 2 capítulos y todavía no salió, espera que aparece. Pero va a entrar para que sus hijos empiecen a ver eso como normal, empiecen a aceptar esas cosas y al final tus hijos vayan a servir a Palacio. Nosotros somos la única esperanza de que la verdad y los valores verdaderos se mantengan firmes en este mundo. No hay ningún partido, me da igual que ahora se levante la derecha, me da igual que algunos estén viendo al señor Bukele como si fuera el Mesías, o algunos por ahí a un tal señor Kast, y cada vez también saldrá algún político con ciertos valores cristianos. Pero la única esperanza no está en un presidente, la única esperanza no está en un partido político, la única esperanza del mundo está en la iglesia de Cristo. La esperanza de que este mundo no se apague del todo y tenga todavía una sombra de luz es la iglesia. La esperanza de que este mundo no se pudra del todo porque la sal todavía impide que se corrompa del todo es la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿a quién tiene que apuntar Satanás, el rey que manda en este palacio de momento? Un rey postizo. ¿A quién tiene que apuntar para que la tiniebla avance más, para que lo podrido se pudra más? A la sal y a la luz, porque es lo único que frena esto. Vamos a hacer 2 cosas. Por un lado, vamos a convencer al mundo de que son nuestros enemigos. Y es así. La religión tiene la culpa de todas las guerras. La religión tiene la culpa de que muchos sean odiados, nuestro mensaje es de odio, nuestro discurso es de odio y tantas otras cosas que van diciendo. Vamos a mostrarle al mundo que son nuestros enemigos. Y en segundo lugar, hay débiles entre ellos. Vamos a cambiarles también a ellos su idioma, vamos a cambiarles también su lengua y vamos a cambiarle el nombre. ¿Por qué si no tenemos iglesias que ya no son luz? ¿Por qué si no tenemos ya iglesias que ya no son sal? Da igual ya. Es que ya no tienes que mirar ni pentecostal, luteranos, metodistas, anglicanos. En todas ya encuentras oficiales, pastores consagrados homosexuales, casando homosexuales y un montón de cosas más. Ya no importa la denominación porque en todas denominaciones hay un débil que se va a doblar a las normas de Palacio. Hermanos, tristemente va a llegar un tiempo en el que estaremos orando para ver con cuántas iglesias podemos tener comunión y cada vez habrán menos. Y no será porque seamos una secta, porque así te hará ver el mundo, porque tú serás el raro, el diferente y parecerás sectario, pero porque tú te querrás mantener
en las cosas que son de Dios. Porque nosotros, en medio de toda esa presión, tenemos que hacer lo que ellos hicieron en el versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Hermanos, les quieren cambiar la identidad, les quieren cambiar el nombre, les quieren presionar para que dejen sus raíces, les quieren presionar para que abandonen sus fundamentos basados en la palabra de Dios, en los valores de Dios, en la escritura sagrada. Pero ellos han tomado una decisión. No me voy a contaminar, no me voy a contaminar. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. En medio de la presión social, en medio de la presión de las escuelas, en medio de la presión de las redes sociales, e incluso en medio de la presión de algunos que dirán ser cristianos y nos tacharán de religiosos y fanáticos, nosotros debemos tomar la determinación, como Daniel, de no contaminarnos con los manjares del rey. Es una decisión que debe tomar cada uno de nosotros. Hermano, esto es como aquel hombre que se levantó y dijo: vosotros servid a quien queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo junto a mi esposa puedo decidir no contaminarme, pero tu casa es tuya, hermano. Pero yo te digo una cosa en el nombre del Señor: cuando llegue la presión, cuando los compañeros de instituto aparezcan, cuando los compañeros de trabajo aparezcan, cuando aparezca el jefe con propuestas extrañas, el trabajo con propuestas extrañas, para que niegues tu identidad, para que empieces a pecar contra tu Dios, para que empieces a cambiar tus valores, decide en tu corazón no contaminarte con las cosas de este rey. Porque lo mejor es lo que hizo Dios en el versículo 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. En toda la presión, Daniel toma una determinación. Así como José ante la mujer de Potifar tomó una decisión cuando estaba siendo presionado. Daniel toma la decisión de no contaminarse y Dios lo respalda. Y Dios lo respalda. Hermano, eso es lo que vamos a ver en esta historia constantemente. Ellos toman la determinación de ser fieles y Dios respalda a aquellos que deciden ser fieles. Dios respalda a sus hijos. Dios respaldó a Daniel. Conocemos la historia. Él pidió comer legumbres, él pidió no comer manjares. El jefe de los oficiales estaba muy preocupado. Como venga el rey y vea que habéis adelgazado, que estáis débiles, a mí me va a cortar la cabeza. Pero cuando llegaron pasados unos días, Daniel y sus amigos estaban más fuertes, más robustos, más firmes que los que habían comido los manjares del rey. Dios respaldó la determinación de ser fieles al Señor. Asimismo, Dios te va a respaldar cuando decidas ser fiel. Hermano, no corras a pedir perdón porque tomaste el atajo. Haz lo correcto aunque te cueste serias consecuencias y confía que Dios te respaldará. El mundo te va a presionar, hermano, para fallar a Dios, para abandonar a Dios, para dejar a Dios. Pero el Señor te va a respaldar.